Le damos la bienvenida al asambleísta Salvador Quispe, que está con nosotros, asambleísta de Pachacuti. ¿Cómo está, Salvador? ¿Qué tal? Bien, Jimmy, muchas gracias. Buenos días. Bastante bien. ¿Por dónde está? ¿Por Quito? ¿Por dónde anda? Dificultades, pero por encima de las dificultades, con optimismo. ¿Está en Quito, Salvador? Sí, estoy en Quito, así es. Dios quiera, mañana estoy por allá por Los Pinos, por Petrillos, escuchando a la gente y también contándoles sobre el proyecto de ley de vivienda que acaba de recibir ya el informe para el segundo y definitivo debate, y esperamos con esta ley poder ayudar a legalizar todos esos terrenos que tiene la gente, donde tienen sus viviendas pero no están legalizados. Así que con ese propósito mañana estaré por Guayaquil, Jimmy, pero hoy estoy en Quito, así es. Muy bien. A ver, ustedes fueron el primer partido que presentó ya un proyecto de ley para derogar lo que hoy ya es ley de la República, ¿no? La llamada reforma tributaria o ley económica, como quiere usted denominarla. Mi pregunta, Salvador, es, ¿han medido ustedes un poco los tiempos? ¿Cuánto va a tardar ese proceso que tiene que seguir el camino de una reforma común y corriente, ¿no? O sea, el CAL, que lo califique el CAL, después que designe la comisión, después el primer informe, después al pleno con las correcciones, que regrese de nuevo? 6 meses, no sé. ¿Qué han calculado ustedes, asambleístas? Jimmy, no he calculado todavía los tiempos. Lo único que sí estamos haciendo es pidiendo que seamos lo más ágiles posible para que no se demore tanto. Pero usted tiene toda la razón. El proyecto va a caminar por el sendero del trámite ordinario. Y entonces ahí se complica un poco porque la Asamblea Nacional tiene tantos proyectos de ley que están en camino. Incluso se anuncia de que van a venir otros proyectos de ley con carácter económico y urgente. Y entonces todo esto hace como un poco impredecible los tiempos. Sin embargo, Jimmy, hemos presentado este proyecto de ley que busca derogar la ley tributaria, que como ya todos hemos comentado y sabemos, es una ley que le perjudica de la clase media para abajo a los ecuatorianos y va beneficiando a los grandes como las multinacionales, petroleras, telecomunicaciones. Entonces, por esa razón presentamos este proyecto que busca derogar la ley tributaria. También debo manifestar, hemos recibido el respaldo y están las firmas de varios asambleístas de UNES, de la izquierda democrática, respaldando el proyecto. Ayer pude conversar ligeramente con los voceros de las distintas bancadas, Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, UNES, y han manifestado públicamente su respaldo a este proyecto de ley. Así que con esto yo aspiro que las autoridades de los distintos organismos internos de la Asamblea Nacional ayuden para que el proyecto camine lo más rápido posible y podamos darle una respuesta a lo que los ciudadanos están reclamando y con toda razón en este momento. Asambleísta, bueno, a los días que se tarde la asamblea en el trámite normal, corriente, ordinario de tratamiento de ese proyecto presentado por usted y por Pachacuti, hay que agregarle los 15 días de vacancia, no se olvide, que tienen derecho, por supuesto, pero hay que sumarle los 15 días de la vacancia. Ahora, la pregunta la pregunta del millón es, vamos a suponer que culmine el proceso y que se derogue esa norma, que igual yo considero que como va el tiempo, surtirá efectos en los temas ya contables, financieros, impositivos a partir del 2023. Pero bueno, que se deroga. ¿Qué alternativa puede plantear, por ejemplo, su partido para que esos 1.900 millones de dólares que se iban a recaudar sean sustituidos por otro tipo de ingreso para el Estado? Sí, Jim, necesitamos prever todo eso. Yo recuerdo, me parece que en su mismo programa estaba indicando documentos, no tengo a la mano este rato, documentos que nos entregó el sistema de rentas internas y que dan cuenta de que hay alrededor de 500 empresas evasoras de impuestos
y que suman en su totalidad más de 1.600 millones de dólares entre todas esas empresas, debiendo al Estado sus impuestos. Lo que tiene que hacerse, Jimmy, es hacer la gestión necesaria para recuperar esos recursos que están por ahí. 1.600 millones de dólares. Con esta ley dice el gobierno que va a recaudar 1.900 millones de dólares. Si eso es así, ya solo nos estarían faltando 300 millones de dólares, que también nosotros hemos estado proponiendo, aunque sea por una sola vez. Digamos que yo he propuesto que el 50% de las utilidades netas de las telefónicas privadas se lleven ellos. Eso significa 500 millones de dólares. Pero que los otros 500 millones de dólares se quede para cubrir las necesidades de esta terrible crisis que está viviendo el Ecuador. Bueno, yo creo que hay muchas fuentes de donde se puede ir financiando estos recursos, no necesariamente metiéndole la mano a la clase media o a la clase mucho más baja, a quienes se va a aplicar ese 2% de las ventas totales, hoy llamado RIMPE, que serán los que tienen una tienda en la esquina de las calles del barrio. No puede ser. Entonces, ahí están los recursos. Si nosotros estuviéramos en el gobierno, seguramente hubiésemos orientado las políticas en ese sentido y tuviéramos los recursos para salir adelante en el momento que estamos viviendo. Lo que usted plantea, Salvador, en todo caso de las telefónicas es un poco más complejo, considerando que ya tienen contratos firmados y los contratos firmados establecen márgenes de ganancia, etcétera. ¿No han pensado tal vez, asambleísta Quispe, en exhortar, porque no, la asamblea solo podría hacer eso, al gobierno a que plantee el diferimiento del pago de un tramo de los intereses de la deuda? ¿Sabe usted, debe saberlo, seguro que sí, asambleísta, que en los próximos 4 años Ecuador tiene que pagar 11.000 millones de dólares solo de intereses de la deuda? Con que renegocien, posterguen, difieran el plazo de la mitad, está solucionado con creces el problema de ese hueco que quedaría si es que se derogara la ley tributaria. Lo consideraría no como una prioridad, Jimmy, si estuviera en nosotros esa decisión. Pero sí, válida la propuesta, el diferimiento de los tramos de los compromisos con la deuda. Pero hay que resolver primero los asuntos aquí adentro. Sí, en el caso de las telefónicas están firmados los contratos, lo sabemos, pero usted y yo y el Ecuador debe saber que en el 2023 terminan estos contratos. ¿Por qué no podemos sentarnos a conversar, a ver si podemos llegar a algunos acuerdos previos en función de los intereses nacionales, sabiendo que ya van concluyendo estos contratos y pensar en algo bueno también para el Ecuador? Me parece que aquí lo que está faltando es conversar, o no hay la decisión política del gobierno para ese tipo de diálogos por el bien del Ecuador. Y por otro lado también, todos sabemos del problema con los contratos de prestación de servicios en materia petrolera. Ahí hay unos sobreprecios sin nombre que vienen desde el año 2010. En el caso de Petroamazonas se le pagaba $18 para producir un barril de petróleo y a Petrolintal se le paga $41 para producir el mismo barril de petróleo, con un sobreprecio promedio de $20, tomando en cuenta los otros contratos con Petrochina, por ejemplo, se le paga 35. Entonces estas cosas tienen que corregirse. Ahí están los recursos, corrijamos eso primero y luego vamos viendo también si eso no alcanza, podemos ir llegando a los nuevos acuerdos con el propio Fondo Monetario Internacional y los otros acreedores, que tiene que ver con los intereses y los otros asuntos de la deuda. Asambleísta, hoy día se va, no sé si hoy van a resolver, usted es asambleísta y sabrá más que yo esto, no sé si hoy ya la asamblea pueda tomar una decisión sobre el tema de los 2 informes del caso Pandora Papers, o si lo que hoy van a hacer es revisarlos, corregirlos y regresarlos otra vez a la comisión. En todo caso, de cualquier manera, ustedes como bloque de Pachacuti, que debe haber ya revisado el informe de mayoría, han resuelto modificar el artículo número 1, que es el más polémico y que lo ha mencionado ayer, lo mencionaba ayer también su compañero de filas, Fernando Cabascango. ¿Van a modificar ese artículo número 1? Hay esa intención de modificar el artículo número 1 que tiene que ver con el 130 de la Constitución, ¿no?
Cuando se anuncia eso, se asustan en Carondelet. Pero ellos también venían anunciando la muerte cruzada, pues, ¿no? O lo decían a pecho partido que vamos, que la muerte cruzada. ¿Acaso no es lo mismo? ¿Cómo es que cuando anuncian ellos es todo bien, todo correcto? Cuando se anuncia del lado de la Asamblea Nacional el número 2 del 130, entonces ahí sí ya, entonces nosotros resulta que somos los que generamos inestabilidad y una serie de cosas que ha puesto por delante. Entonces esto primero, ¿no? Cuando ellos hablan sí les gusta, cuando se habla de este lado ahí sí ya todo es ilegal y todo es un problema. Primera cosa. Segundo, nosotros no estamos buscando ninguna inestabilidad. Si aquí hay un problema que tiene el gobierno, es por sus propios actos y sus propias decisiones. Nosotros vamos a viabilizar lo pertinente. Ya el bloque de Pachacuti resolvió respaldar el informe, tomando en cuenta, obviamente, las conversaciones con los distintos bloques. Y si tenemos que sacar el artículo 1, lo sacaremos. Pero no se puede dejar de lado, por ejemplo, la necesidad, no para la Asamblea, para el Ecuador, que venga el presidente de la República y desde la Asamblea Nacional informe al Ecuador sobre los alcances de sus acciones en los paraísos fiscales. ¿Tiene o no su señora esposa del presidente Lazo acciones en Panamá, en Banisi Bank, por ejemplo? Que nos diga la verdad, que nos diga con sinceridad, porque si hoy nos engañan, entonces mañana podría ser que la Fiscalía o la Contraloría avancen con sus investigaciones y no sería nada bueno que después de un rato, con las nuevas investigaciones, se conozca la verdad y que contradiga lo que está diciendo el presidente. Esa inestabilidad política para el propio presidente y para el Ecuador continuaría. Ya necesitamos poner un coto a esto. Necesitamos estabilidad, pero eso depende mucho de la verdad que nos diga el presidente, cumpliendo los mandatos constitucionales, acudiendo a la Asamblea, informando al país sobre esos asuntos. Así que estas cosas están en marcha y eso esperamos sean cumplidas por el bien del Ecuador. Asambleísta, buen día, Omar Jaén le saluda. Gracias por su tiempo, ¿cómo ha estado? Asambleísta, qué gusto. ¿Cómo ha estado? Usted hablaba al principio de la entrevista de la celeridad con la que ustedes quieren o sería bueno que vaya el proyecto de ley derogatoria de la reforma tributaria. Yo creo que le damos la razón. Pero todo eso depende mucho de la señora Guadalupe Llori. Y yo le quiero hacer una pregunta, asambleísta. La señora Llori todavía es del bloque de Pachacuti, porque ella siempre vota distinto a cómo ustedes votan en bloque. Por ejemplo, se habla mucho de la votación de UNES el día del archivo de la reforma, que sí, que para mí fue un gravísimo error político, pero también la señora Llori se abstuvo en esa propuesta, que fue planteada por el propio Pachacuti. Y sí me he dado cuenta, yo he monitoreado bastante las votaciones de la señora Llori, y ella rara vez vota al igual que ustedes. Entonces, yo le quería preguntar si ella, no sé si por su posición como presidente de la Asamblea tiene que ser neutral, no lo sé, pero no deja de ser una militante de Pachacuti. Por eso le quería consultar sobre que también influye mucho cuán rápido acepte o convoque a la sesión del CAL la señora Llori. Bueno, en gran medida, Omar, usted tiene la razón. Porque los hechos que están a la luz del día no se puede ocultar. Nosotros no es que estemos contentos con algunas de las decisiones y actitudes de la señora presidenta de la Asamblea Nacional. Sin embargo, también nos toca ser comprensibles, nos toca un poco de tolerancia. Pero la ciudadanía sabrá decir lo que tenga que decir en su momento. ¿Sí? Nosotros estamos reclamando que todo el bloque deberíamos actuar en función de nuestros principios, de nuestras propuestas, de este plan legislativo que presentamos al inicio de esta gestión y que ciertamente en muchas ocasiones, por las razones que la presidenta a veces no nos explica y quizá ella tendrá sus razones, pero ha votado en un sentido contrario. Esto molesta, no puedo ocultar esa verdad. Claro. Están tratando de esconder esto ante los ojos de la ciudadanía, no tiene ningún sentido. Ojalá la propia presidenta en su momento dé la explicación que corresponde. Perfecto. Asambleísta, y yo sé que ya este tema ya está muerto, está sepultado, tiene arena encima y todo, pero
Sí me gustaría, como para dar por cerrado este punto, ¿por qué no se votó a favor del informe de minoría del proyecto de ley económica de desarrollo, el proyecto económico urgente? Yo sé que a lo mejor contenía algunos elementos que sí eran, que se los podía poner bajo la lupa, pero definitivamente era mejor, mucho mejor que el proyecto de mayoría que lo propuso Francisco Jiménez. Por ejemplo, se eliminaba el tema del impuesto a la renta, el aumento del impuesto a la renta, se enfocaba mucho más en el tema de los grupos evasores, no todos, ojo, no todos, porque sí hay empresarios responsables en este país, pero también hay unos que son vivísimos. ¿Por qué en su momento no se dio respaldo a este informe de minoría? Muy buena inquietud, Omar. La ciudadanía se pregunta eso y esto tiene una explicación sencillita, sencillita. Si nosotros aprobamos una ley recogiendo nuestras propuestas a través del informe de minoría, no olvide que eso pasa a manos del presidente para su conocimiento. ¿Quién nos garantiza que el presidente ratifique ese contenido que nosotros hemos puesto a través del informe de minoría? ¿Acaso no hemos venido escuchando ya que él quiere insistir en el texto original? Entonces la Constitución también le permite el veto total, parcial, y con el veto para que vuelva a poner los términos originales del presidente. Y luego viene la Asamblea, y aquí no existen los 92 votos para ratificarnos en los textos de la Asamblea Nacional, y para que mañana nos digan Pachacuti que es el culpable de haber viabilizado de una u otra forma para que esto se apruebe, y ahora el Ecuador está pagando las consecuencias. Estas cosas ya en materia política sabemos cómo se manejan. Entonces no podemos nosotros, sabiendo todo este andarivel, prestarnos para que mañana entre en vigencia la ley con los textos integralmente originales, estos textos que manda el presidente. Ahora, para que luego nos estén culpando. Así que esa es la razón, sencillita. Sí. Sabíamos de la propuesta, sí, pero también sabemos al final qué es lo que pasa con el veto presidencial. Ahora, claro, mire, sabe que yo lo entiendo y lo habíamos previsto con Jimmy, ¿no? Que por último, si no había los votos, venía Guillermo Lasso y con el veto ponía su proyecto a través del veto del Ejecutivo, pero preocupa eso, asambleísta, porque da a entender que de ahora en adelante todo proyecto, si no tiene los 91 votos, va a entrar en este limbo y en esta preocupación. Entonces, eso va a ser un freno también para la acción legislativa a futuro, a mediano plazo. Se nos viene ya la reforma laboral. Y ojo, mire, yo que pensaba que el gran debate, la gran bronca, vamos a utilizar los términos de nuestro pueblo, la gran bronca iba a ser la reforma laboral. Pero imagínense solamente con la reforma tributaria lo que pasó. No me quiero ni imaginar lo que va a pasar con la reforma laboral. Don Omar, permítame, acotando a su pregunta, a su análisis, agregarle algo al asambleísta Quispe. Dígame una cosa. ¿Cree usted que efectivamente en la votación, en la moción de archivo que hizo la asambleísta Mireya Pazmiño, el voto de UNES debió ser positivo, debió ser un voto positivo, no abstentivo, para que se apruebe ese proyecto, o no era realmente relevante? Fue algo más político que jurídico. Exactamente. ¿Qué dice usted? Yo creo que ahí cometieron un error, garrafal. Ellos dicen que fue un error. Bueno, han tratado de explicar de distintas maneras. Yo veo que ahí hubo un error terrible, terrible para la vida de UNES, y sobre todo un error terrible para efectos de la economía del pueblo ecuatoriano. Nosotros esperábamos que se vote por el archivo, por las consideraciones que acabo de comentarles, pero no votaron por el archivo, se abstienen de votar, y ahora ahí estamos ya empezando a pagar las consecuencias. Yo por eso he dicho a UNES, ahora tienen la oportunidad. Hemos presentado el proyecto de ley para derogar esta ley tributaria dañina para el Ecuador. UNES tiene la oportunidad de enmendar su error.
Así que le pido una vez más, ya, pues ya, amigos, ya. Como dicen los muchachos de la cancha, voten por la derogatoria de la ley. Y de esa manera sigamos dándole al Ecuador el camino que el Ecuador se merece, pues no con dignidad, no de esta manera, que le meten la mano en el bolsillo de los que menos tienen y le perdonan a las multinacionales telefónicas, por ejemplo. Borran el artículo 34 de la ley de telecomunicaciones y con eso dejan de cobrar 30 millones de dólares por la concentración de mercado al señor Carlos Slim. Asambleísta. ¿Cómo así tener la mano a los que ganan $2.000 y le perdonan 30 millones de dólares al señor Slim? Asambleísta. No. Para cerrar, asambleísta Quispe, la polémica radica alrededor de una palabra que no es solo una palabra: archivo. Porque en la Constitución no dice archivo, aunque en la reforma, que usted es legislador y lo conoce, en la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que reglamenta lo que establece la Constitución, sí habla de archivo. ¿Cree usted que era o no necesario la moción de archivo cuando, por ejemplo, en la primera votación el asambleísta Jiménez planteó la aprobación del texto original de la ley? Se negó, pero no hubo los votos, pero nadie mocionó que podían haber presentado una segunda moción. Archivemos esa primera moción y se acabó el lío. Y no había ni segunda, ni tercera, ni cuarta moción. A nadie se le ocurrió pedir el archivo. No. Es precisamente por eso la moción del archivo presentada por Pachacuti a través de la colega asambleísta Mazuni, para dejar en firme, pues, ¿no? Dicen los abogados, lo que abunda no hace daño. Claro que se votó la moción de que se apruebe íntegramente el proyecto de ley, y esa moción no tuvo los votos, y esto es ahora la discusión. Yo también estoy de acuerdo que ya no se aprobó la ley, pero no todos entienden así, pues tanto es así que el presidente de la República puso en vigencia por el Ministerio de la Ley. Entonces, ahora la discusión es que si debía aprobarse la moción del archivo expresamente. Y esto es lo que buscaba, ¿no? Que no se queden hilos sueltos. Claro. Lo que yo le decía, asambleísta, es que la moción de Mireya Pazmiño, si no me equivoco, fue la cuarta. Digo yo, tal vez, yo no soy asambleísta, pero digo, tal vez pudo haber sido inmediatamente después de la moción del asambleísta Jiménez. Pero bueno, ya es llorar sobre la leche derramada, ¿no? Ahora está entonces planteada ya por ustedes como partido la derogatoria a la ley económica urgente. Bueno, pues don Salvador, muchas gracias. Ya están en sesión ahorita. Están en sesión, sí, vaya a la sesión. Que tenga usted un buen día, Salvador. No se abstenga. Gracias por la comprensión. No se abstenga, cuídese. Estamos en la plena discusión del informe de los papeles de Pandora. Vea eso, vaya, bueno. Hasta luego, pero Salvador. desde ya, Jimmy, que lo disfrute en diciembre, que el niñito Jesús nos siga bendiciendo a todos, ¿no? Más allá de estas dificultades, que nos ayude también para poder encaminar lo mejor para el Ecuador. Así que desde ya, feliz Navidad para todos. Gracias. Y para todos. Gracias, todos amigos. Oye, mañana, pégese un buen encebollado mañana, asambleísta. Un buen encebollado. Mañana estoy por allá, por Petrillos, ¿sí? Frente a la penitenciaría, por ahí. Cuidado también, cuidado, que esa zona está caliente. Esa zona está caliente también, tenga cuidado. Hasta luego, asambleísta. Así es, hay que tener cuidado.